RPP Televisión. Conversamos al respecto con Farid Kahat, internacionalista, quien está con nosotros en los estudios de RPP. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Hace algunos días conversábamos sobre la situación de Evo Morales. Ahora ya desde el gobierno se ha tomado una medida, impedir su ingreso al país. ¿Qué le parece esta disposición gubernamental? Bueno, Evo Morales ha presentado una medida cautelar. Lo bueno es que eso va a obligar al gobierno a presentar ante una autoridad judicial las pruebas que tiene de la injerencia indebida de la que acusa Morales. Y así nos enteraremos todos de cuáles son esas pruebas. Yo no tengo problema con la medida, honestamente, sobre todo porque creo que va a demostrar de que lo que pasa en el Perú no es obra de Evo Morales. O sea, sí, Evo Morales pretende tener injerencia en la política peruana, pero no es la causa fundamental de nuestros problemas. Hay que seguir el patrón electoral de la Sierra Sur desde por lo menos 2006 para darse cuenta de que la Sierra Sur sistemáticamente vota por candidatos distintos a los de Lima y la Costa Norte, y que eso revela una división interna que no tiene que ver con agentes externos, ni el imperialismo ni Evo Morales. Ninguno de los dos lados. Pero escuchábamos hace algunos instantes al diputado Enrique Urquidi, y ese discurso que se ha utilizado en Bolivia es muy similar, ¿no?, al que ha utilizado Pedro Castillo, Aníbal Torres en su momento. Un discurso de victimización que buscaba dividir también, en este caso, a los peruanos. Bueno, pero a ver, yo siempre consideré que el gobierno de Castillo era un gobierno corrupto e inepto, lo dije en este set. En este set dije que dio un golpe de Estado, pero en honor a la verdad ganó limpiamente las elecciones y la oposición conservadora jamás aceptó la legitimidad de su triunfo. Y antes de 4 meses ya había una moción de vacancia en su contra. Entonces, digamos, tenía un discurso de división, pero la división no la crea solo él. Hay una responsabilidad compartida también, en todo caso, con el Congreso de la República. Es algo que no se puede negar, ¿no? Hay una responsabilidad de ambos poderes del Estado. Muy bien, vamos con otro tema que preocupa porque se trata de un país vecino también, lo que ha ocurrido en Brasil. Ahí estamos en el otro lado, ¿no? Ha ganado un gobierno de izquierda y resulta que los seguidores de Jair Bolsonaro, ¿no?, el expresidente de extrema derecha brasileño, porque allí sí estamos hablando de un país completamente polarizado entre izquierda y derecha. En fin, han querido tomar las sedes del Estado brasileño, ¿no? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cómo entenderlo? A ver, la polarización brasileña es curiosamente distinta a la nuestra, ¿no? Aquí no había polarización hasta que pasamos a la segunda vuelta, pero los candidatos que pasan en segunda vuelta tienen alrededor de un 30% del voto válido en primera vuelta. No era una polarización obvia desde un inicio, pero dada la naturaleza de las candidaturas, la segunda vuelta divide al país. Y luego el gobierno de Castillo y la oposición a él. En Brasil la polarización es desde el primer día y por eso Bolsonaro y Lula ganan conjuntamente alrededor del 90% de los votos en primera vuelta. Sí, claro, desaparecieron prácticamente los otros candidatos. En cuanto a números, desaparecieron, ¿eh? Surge un poco la teoría del voto útil, ¿no? O sea, si es tan obvio que ellos dos van a pasar a segunda vuelta, ¿qué sentido tiene votar por un tercero? Y sobre todo candidatos que generan lealtades apasionadas, pero también animadversiones apasionadas. La diferencia con el Perú, sin embargo, es que en el Perú, digamos, en un escenario de polarización, ambos polos simplemente niegan la realidad cuando no les conviene. Los conservadores alegaron un fraude que jamás pudieron demostrar y la izquierda no solo no admite su responsabilidad por el gobierno que nos endilgó con Pedro Castillo, sino que además, por otro lado, niegan que intentó, por lo menos buena parte de la izquierda niega que intentó dar un golpe de Estado. En el caso de Brasil, habitar en el mundo de la posverdad es algo privativo de la derecha. O sea, la izquierda de Lula, a Lula se le puede acusar de muchas cosas, pero no de eso. Lula perdió 3 veces elecciones presidenciales y nunca alegó fraude. En cambio, en Brasil se alega fraude sin evidencia alguna, nuevamente. El único argumento que presenta Bolsonaro es que el sistema de voto electrónico se prestaba a la manipulación. La prueba de que ese es un argumento antojadizo que esgrime solo cuando le parece inminente la derrota ante lo que mostraban las encuestas, que al final
digamos, él tuvo un desempeño mejor que el augurado por las encuestas. Claro, pero la prueba de eso es que él fue elegido con ese mismo sistema, porque Brasil usa el sistema de voto electrónico hace 30 años, 7 veces diputado y 1 vez presidente. O sea, era un pretexto. En pocas palabras, cuando le conviene, el sistema electoral para Bolsonaro estaba bien. Cuando no le conviene, lo cuestiona, lo critica. Así es. Y dicho sea de paso, en Brasil hay más de 1.200 detenidos, pero ningún muerto. Y eso habría que recordar. Lo que está pasando en el Perú en este momento es algo que no es normal. No se está respetando las reglas de enfrentamiento que establece la propia legislación peruana. Hay evidencia de eso. Las fuerzas del orden en Brasil restablecieron el control sobre los centros de poder sin causar una sola muerte. Claro, claro, definitivamente. Ahora, ¿qué se buscaba al tomar, por ejemplo, o intentar tomar, ¿no?, el Palacio de Planalto, ¿no?, que es la sede presidencial, la Corte Suprema, el Congreso? ¿Qué se buscaba? ¿Un golpe de Estado? ¿Cuál era el objetivo de los bolsonaristas? A ver, los que, por lo menos buena parte de quienes asaltan, lo que habría que recordar es que en Brasilia hay una plaza en torno a la cual se concentran los 3 poderes del Estado. Por lo menos la sede fundamental de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo Federal de Justicia. Marcharon 8 kilómetros desde el cuartel general del Ejército hasta la plaza de los 3 poderes, personas que estaban acampadas frente al cuartel general del Ejército pidiendo un golpe de Estado. O sea, no hay mayor misterio sobre lo que querían. Le estaban pidiendo al ejército un golpe de Estado. Por supuesto. Correcto. De manera absolutamente explícita. Y habían coordinado por redes sociales una acción como la que finalmente desplegaron. ¿Pero qué hizo el ejército? ¿Cómo respondió? El ejército no se inmiscuyó, como corresponde en una democracia. ¿Qué es lo que corresponde a un país democrático? Son fuerzas no deliberantes. Exactamente. Pese a que probablemente una amplia mayoría de sus oficiales estuviera más de acuerdo con Bolsonaro que con Lula. De hecho, Bolsonaro es un exmilitar. Bolsonaro es un exmilitar. Es un exmilitar, sí, claro. De rango medio fue, ¿no? Claro, pero, claro. Pero en todo caso vistió el uniforme militar de Brasil. Bueno, y ¿cuál es la situación ahora, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Porque es el inicio del gobierno de Lula. Estamos hablando de ¿cuánto? Una semana después de que ingresó al poder. Si acaso esto le va a dar un poco de oxígeno, más bien, porque la derecha brasileña no es como la estadounidense, que sí está nucleada en torno a un partido, el republicano, claro. En donde todavía Donald Trump es la figura preeminente. La derecha brasileña está más dividida y es más pragmática, menos ideológica. Y entonces algunos ya se han acomodado, ¿no? Porque finalmente quien maneja el presupuesto es el gobierno federal. Claro. Hasta hace poco eso implicaba negociar con Bolsonaro, ahora negocian con Lula. En ese sentido, mucha gente más de la que abandonó a Trump en su momento, tras el 6 de enero de 2021, ha abandonado a Brasil. En Brasil a Bolsonaro, ¿no? Y el propio Bolsonaro ha tenido que reconocer que lo sucedido el día de ayer no se atiene a la ley y por primera vez se refirió a Lula como jefe de gobierno, si no me equivoco. No lo llega a llamar presidente, pero bueno, ha avanzado en esa dirección. Pero es, bueno, una suerte de reconocimiento, ¿no? Considerando las relaciones que ambos tienen por la rivalidad y la polarización, como se dice, algo es algo. Bueno, pero es que debió reconocerlo desde el primer día y probablemente no hubiera ocurrido lo que pasó ayer si lo hubiera hecho. El tema es que, sin embargo, las encuestas antes de Bolsonaro mostraban que había una derecha radical en Brasil con un fuerte apoyo en sectores de la sociedad que no iba a aceptar un triunfo de Lula y van a seguir protestando, aun si Bolsonaro les pide que no lo haga. Ahora, ¿cómo ha dejado Bolsonaro a Brasil? Porque se hablaba mucho de que había perdido Brasil el liderazgo, ¿no?, continental que en algún momento tuvo. Y esto, claro, es lo que se señalaba. En honor, la verdad, Bolsonaro nunca buscó un liderazgo regional, ¿no? La prueba es que contribuye a poner fin a UNASUR, pero no construyen nada alternativo. Eso que dieron en llamar Prosur nunca se reúne. Es como si no existiera. Y él no tenía como prioridad América Latina, como si era el caso de Lula, y lo va a volver a hacer ahora. Su prioridad era la alianza con Estados Unidos, pero ahí hay algo que muchos no entienden sobre estas derechas radicales. La base de su agenda es el nacionalismo étnico. Y los nacionalismos étnicos suelen ser rivales los unos de los otros. Entonces, pese a que él buscó una alianza con Trump, Trump sancionó a Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, porque para Trump lo importante era el proteccionismo respecto a la industria local, no ayudar a un, compañero ideológico.
Claro, porque coincidieron precisamente en temas de tiempo, ¿no? Tanto sí. Trump como Bolsonaro, que ambos sí han dicho, han reconocido ser de extrema derecha, ¿no? Bueno, no sé si usen ese término, pero en el caso de Bolsonaro lo que habría que recordar es que esta gente que asaltó ayer la sede de los 3 poderes del Estado es gente que hacía el saludo fascista frente a los cuarteles militares. Entonces, sí, que son de extrema derecha lo son. Si lo admitieron explícitamente no estoy seguro. Claro. Ahora, las cosas ya están, se viven en calma en Brasil. ¿Existe todavía el riesgo de otro levantamiento similar? Porque este campamento estaba ya desde hace varios días. Sí, hoy día se han levantado esos campamentos finalmente a través de la acción de las fuerzas del orden. El tema es que recordemos que también ha habido intentos de ataques terroristas, porque se ha llamado terrorismo lo que ocurrió ayer. Yo discrepo, ¿no? No creo que eso, o sea, son actos de vandalismo claramente, pero no voy a entrar al debate, digamos, conceptual, pero yo no creo que eso fuera terrorismo. Pero sí hubo intentos de allegados o gente cercana a Bolsonaro de colocar explosivos, lo cual ya sí califica como un acto terrorista, con fines políticos. Claro, claro. Yo creo que eso no va a desaparecer. O sea, y eso ya no depende mucho de lo que Bolsonaro decida hacer. De hecho, Bolsonaro ni siquiera está en el país en este momento. Él está en Estados Unidos. Claro. Y su esposa, bueno, hizo un comunicado público señalando que estaba incluso internado en un hospital por un problema abdominal. Recordemos que Bolsonaro fue atacado durante una campaña de hace años con un puñal, ¿no? Entonces, según su esposa, está sufriendo todavía las consecuencias de ese ataque. Bueno, muy oportuna esa enfermedad, ¿no? Justo al día siguiente de que ocurre todo esto y que ya se está hablando de que van a pedir su extradición para culparlo por lo que está ocurriendo, por la incitación, porque habría que recordar que Bolsonaro era alguien que decía que estaba a favor de la tortura, de la dictadura militar, que el Tribunal Supremo Federal no era legítimo y estaba en su contra, que la autoridad electoral quería fraguar un golpe en su contra. ¿En qué medida decir todo eso contribuye a explicar lo que pasó ayer es discutible? Pero van a intentar extraditarlo como incitador de lo ocurrido ayer. ¿Y ahora qué le puede esperar a Lula para más adelante? Lula es un presidente que también ingresa con varios cuestionamientos. Sí. Basta recordar el caso de Odebrecht. En fin, él estuvo inmerso también. Sí, Lula, a ver, él no ha sido encontrado judicialmente responsable por cargos de corrupción todavía, porque los juicios en su contra no terminan. Pero lo que es innegable es que hubo una corrupción generalizada durante su gobierno y que luego de todo lo que ocurrió, sus disculpas han sido francamente deplorables, porque no parece admitir, digamos, la magnitud de lo que ocurrió en materia de corrupción durante su gobierno. En fin, será cuestión de esperar entonces. El tiempo lo dirá, señor Cajat. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Todo Se Sabe. Farid Cajat, internacionalista, aquí en Todo Se Sabe y en RPP Televisión.